para calcular perímetro y área. En esta ocasión vamos a ver fórmulas para poder determinar el perímetro y el área de ciertas figuras. Pero primero vamos a ver este concepto muy importante. Cálculo de perímetro y área de polígonos regulares. Bueno, primero, un polígono es una figura cerrada compuesta por segmentos de recta. La palabra polígono proviene del griego y significa muchos ángulos. Entonces, cuando hablamos de polígono, estamos hablando de una figura que contiene muchos ángulos. Por eso es polígono, significa muchos ángulos. Para que la figura se considere un polígono, tiene que cumplir con dos propiedades: que esté cerrada y formada por segmentos. Como la figura es cerrada y todos sus lados son segmentos, es un polígono. Un segmento es un pedazo de recta. Este es un segmento, este es otro segmento, este es otro segmento, y como vemos es cerrada. Por lo tanto, consideramos que esta figura es un polígono. Los polígonos se clasifican según su número de lados. Cuando tiene 3 lados se le llama triángulo. Cuando tiene 4 lados se le llama cuadrado. Cuando tiene 5 lados, pentágono. Cuando tiene 6 lados se le llama hexágono. Y así vamos a ver muchos polígonos que tienen diferentes lados. Muchos lados, por ejemplo, el que tiene 7 lados se llama heptágono. El que tiene 8 lados, octágono. Y así podemos seguir. Pero todos estos son polígonos. Elementos de un polígono. Los polígonos tienen lados, es decir, son los segmentos que lo limitan, y también tienen vértices, son los puntos donde concurren dos lados. Es decir, en una figura, por ejemplo en un cuadrado, esos puntitos donde intersectan los lados se les llaman vértices. En este caso vemos que el cuadrado tiene 4 vértices y tiene 4 lados: 1, 2, 3, 4. En el caso, por ejemplo, de un pentágono, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértices y también tiene 5 lados. Vamos a ver ahora la figura geométrica, su representación, el perímetro y área, es decir, las fórmulas para poder determinar su perímetro y área. En el caso del cuadrado, que es la primera figura que vamos a ver, vemos que es una figura que tiene 4 lados iguales. Aquí lo estamos representando por la letra A. Es decir, este lado también va a ser A, este lado también va a ser A, este lado también va a ser A, porque son 4 lados iguales. Y vemos que también tiene una diagonal D. Para poder calcular su perímetro utilizamos la fórmula 4 por A, porque hay que recordar que el perímetro es la suma de sus lados. Es decir, si yo sumo este lado, más este lado, más este lado, más este lado, básicamente es que estoy multiplicando 4 veces A. De ahí sale que el perímetro es 4A. Para determinar el área existen dos fórmulas. Una que es lado al cuadrado, es decir, lo que valga el lado elevado al cuadrado, es decir, A por A. Y la otra forma de poder determinar el área es elevar el diámetro al cuadrado y luego dividirlo entre 2. Vamos a ver dos ejemplos. Tenemos el caso de este cuadrado que tiene de diámetro 4.24 y tiene de lado 3. Si yo quisiera determinar su perímetro, nos vamos a la fórmula. Acuérdense que la fórmula es 4 por A, y lo que vamos a hacer es multiplicar 4 por el valor de A, que en este caso es 3. Entonces el perímetro vendría siendo 12 unidades. Ok, eso es 12, que es lo mismo que sumáramos 3 más 3 más 3 más 3, que viene siendo el perímetro. Entonces es más fácil multiplicar 4 por 3. ¿De qué va a depender este 4? Pues va a depender, o este número más bien, va a depender del número de lados que se tenga. En este caso, como es un cuadrado, tiene 4 lados, por eso son 4, la constante que lo vamos a multiplicar por el número el valor de cada lado. Si fuera, por ejemplo, un pentágono que tiene 5 lados, tendríamos que multiplicar 5 por el valor de cada lado, pero en este caso es 4 por 3, 12. Vamos a calcular ahora el área y nos vamos a este cuadrado. Vemos que de diámetro tiene 4.24 y hay una fórmula que me dice que para calcular el área yo tengo que elevar el diámetro del cuadrado, es decir, 4.24 lo elevo al cuadrado, que es esta fórmula de acá, y el resultado lo voy a dividir entre 2. Si yo elevo 4.4 al cuadrado, o sea, multiplicar 4.24 por 4.24, el resultado va a ser 17.9, que básicamente es 18. 18 entre 2 nos va a dar 9. Entonces el área es de 9 unidades cuadradas. Muy bien. Otra forma de hacerlo es utilizando la fórmula lado por lado o área al cuadrado. Es decir,
lado al cuadrado, perdón. El lado en este caso es 3. Y si lo elevo al cuadrado, 3 por 3 me va a dar 9 unidades cuadradas. Siempre las áreas van a estar dadas unidades cuadradas. Puede ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. Pero siempre van a ser cuadradas. Y si no nos dicen qué unidad es acá, pues le estamos poniendo una U para decir que son unidades, pero cuadradas. Y en el caso del perímetro solamente son unidades. Puede ser centímetros, metros, kilómetros. Y así podemos determinar el perímetro y el área de un cuadrado. Tenemos ahora el rectángulo y vemos la fórmula para poder determinar el perímetro del rectángulo. El perímetro, de nueva cuenta, vemos que es la suma de sus lados, es decir, este lado de acá vale A y este lado de aquí vale B. ¿Y cómo determinamos el perímetro? Con la fórmula es 2 veces A más B, es decir, yo sumo el valor de A y el valor de B y lo multiplico por 2. Tiene lógica porque pues obviamente se repite 2 veces la B y 2 veces se repite la A. Pero básicamente sumar todos los lados del rectángulo para el perímetro, y el área pues es base por altura. Vamos a ver el ejemplo. Para calcular el perímetro yo sé que este lado es 9 y este lado es 5. Por lo tanto, si yo sumo 9 más 9 nos va a dar 18. Y 5 más 5 me va a dar 10. 18 más 10 me va a dar 28. Entonces el perímetro es igual a 28 unidades. Si seguimos la fórmula me dice que P es igual a 2 veces la suma de A más B. En este caso mi A viene siendo 9 y mi B viene siendo 5. Entonces voy a sumar 9 más 5. P, que es el perímetro, es igual a 2 veces 9 más 5. ¿Cuánto es 9 más 5? Pues 14. Y 2 por 14 me va a dar 28, que son 28 unidades, que es lo mismo que tenemos aquí arriba. Entonces vemos que el perímetro es eso, es la suma de los lados de la figura. Pasamos al área de rectángulo. Es mucho más sencillo. El área se calcula multiplicando la base por la altura. Es decir, vamos a multiplicar 9 por 5. Y el área es igual a 9 por 5, 45 unidades cuadradas. Siempre el área va a ser unidades cuadradas. Vemos el caso de este triángulo que está representado por este lado A, este lado B, este lado C y esta altura HC. Vemos que para determinar el perímetro es la suma de los lados. Obviamente este lado del triángulo, el lado B y el lado C, porque de nueva cuenta el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Y para determinar el área, pues lo que vamos a hacer es multiplicar C, que viene siendo la base del triángulo, por HC, que viene siendo la altura, dividido entre 2. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos este triángulo que vemos que tiene C, que es igual a 7, es 5 más 2, en este caso pues viene siendo 7, toda esta base de este triángulo. Entonces la altura viene siendo de 4, este lado es de 4.4 y este 6.4. El perímetro entonces va a ser la suma de los lados, es decir, vamos a sumar en este caso 6.4, le vamos a sumar 4.4 y le vamos a sumar 7, y al sumar todo el perímetro nos va a dar 17.8 unidades. ¿Sí? Básicamente la suma solamente de los lados de este triángulo. ¿Ok? Y ya, 18 unidades. Vemos el área. El área es base por altura sobre 2. El área va a ser igual a base, que en este caso pues nos lo están dando por separado, pero sabemos que toda la base es igual a 7. 7 por la altura, en este caso la altura vemos que es de 4. 7 por 4 entre 2. 7 por 4 nos va a dar 28. Y esto lo dividimos entre 2. Y el área va a ser igual a 14 unidades cuadradas, porque estamos hablando del área. Entonces la fórmula es base por altura sobre 2, y con eso determinamos el área. Tenemos el paralelogramo, y igual para poder representar y poder determinar su perímetro, básicamente la suma de los lados. Igual este lado es B, por lo tanto vamos a ver que ese lado también va a ser B. Esta base va a ser A, igual esta parte va a ser A. Entonces el perímetro va a ser la suma de todos los lados, y el área se representa por base por altura. Vamos a ver un ejemplo. Si vemos que este lado es 5, entonces el lado de aquí va a ser 5,
En este caso este lado es 3.6, por lo tanto el paralelogramo de este lado es 3.6. Entonces lo que vamos a hacer nada más es sumar 3.6 más 3.6, que nos va a dar 7.2, y esto le vamos a sumar 10. ¿Por qué? Porque es 5 más 5, 10, y el perímetro va a ser igual a 17.2 unidades, sumando todos los lados. ¿Por qué? Porque acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados de esta figura, de este caso el paralelogramo. O si utilizamos la fórmula que nos sugieren acá, nos dice que para determinar el perímetro vamos a multiplicar dos veces A más B. En este caso nuestra A viene siendo 5 y nuestra B 3.6, o sea 5 más 3.6, y el perímetro va a ser dos veces 5 más 3.6, en este caso es 8.6, y si multiplicamos 8.6 por 2, el perímetro va a ser igual a 17.2, y vemos que nos va a dar exactamente lo mismo que si sumáramos por separado los lados. Para determinar el área es mucho más sencillo. Para determinar el área es la base, que en este caso viene siendo A, en este caso viene siendo 5, que viene siendo esta parte de mi A, por B, que es este lado, que es 3.6. Entonces lo que vamos a multiplicar es 5 por 3.6. Y a multiplicar 5 por 3.6, el resultado es de 18 unidades cuadradas. Otra vez, porque el área está dado siempre en unidades cuadradas. Puede ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, todas las unidades cuadradas. Y en el caso del perímetro son unidades solamente. Tenemos el rombo y vamos a determinar también su perímetro y su área. En el caso del perímetro del rombo es 4 veces el lado. En este caso vemos que el lado vale A, por lo tanto este lado también vale A, que es el mismo. Este lado vale A, que es el mismo, y este lado también es A. Por lo tanto decimos que el perímetro se multiplica 4 veces A, pues es 4 veces el lado. Vamos a ver el ejemplo que tenemos acá. En este caso tenemos 5.8, que es el lado de este rombo. Sabemos que igual de este lado es 5.8, igual acá 5.8 y acá 5.8. A veces no nos van a dar esos datos, pero bueno, vamos a suponer que es igual de esos lados. Entonces al sumar todos los lados, el perímetro va a ser igual a 23.2 unidades. Ese vendría siendo el perímetro de este rombo, o 4 veces, también otra forma de poder calcularlo según la fórmula, 4 veces 5.8. Y a multiplicarlo vamos a ver que el perímetro nos va a dar 23.2 unidades. Cualquiera de las dos formas nos va a dar lo mismo. Para determinar el área, en este caso la fórmula dice que es diagonal menor que la de pequeña por diagonal mayor que la de grande dividido entre 2. La diagonal pequeña viene siendo esta que tenemos acá, esta pequeña de como si fuera un papalote. Esta es la diagonal menor, que en este caso pues vale 6. Lo vamos a multiplicar por la diagonal mayor, que viene siendo esta parte larga, que en este caso vale 10, y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Obviamente 6 por 10 me va a dar 60. Esto lo divido entre 2 y me va a dar 30 unidades cuadradas. Es decir, el área de este rombo es de 30 unidades cuadradas. Tenemos este trapecio, y para poder determinar su perímetro nos dice que tenemos que sumar los lados A más B más C más D. Es decir, estos lados A más B más C más D. Acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados del polígono. Entonces en este caso tenemos acá los lados de este polígono. En este caso tenemos 3, le vamos a sumar 3.6, que es este lado, le vamos a sumar 7, que es este lado, que viene siendo su base, y le vamos a sumar 3.6, que viene siendo el otro lado. Si sumamos todos los elementos de este trapecio, vamos a ver que es 17.2, la suma de todos sus lados, unidades. Ese vendría siendo el perímetro de este trapecio. Para determinar el área, la fórmula que nos dice para poder determinar el área de esta figura es A más C, donde A viene siendo la base mayor o la parte de abajo, más la base menor, que la parte de arriba, multiplicado por la altura, y lo que nos da lo dividimos entre 2. Vemos entonces la base mayor en este caso viene siendo 7, que le vamos a sumar la base de arriba, que viene siendo 3, la menor,
Esto lo vamos a multiplicar por la altura, que viene siendo h. En este caso h vale en este caso h vale 3, ¿sí? Y lo que nos dé lo vamos a dividir entre 2. Entonces el área nos va a quedar como 7 más 3 va a ser 10 multiplicado por 3, que viene siendo la altura, y todo esto entre 2. 10 por 3 me va a dar 30, entre 2 me va a dar 15. Por lo tanto, el área de este trapecio van a ser 15 unidades cuadradas. ¿Okay? Utilizando la fórmula para poder determinar el área de este trapecio.